Bueno, buenas tardes. La idea entonces es retomar un poco lo que habíamos estado hablando. ¿Se acuerdan que en la anterior habíamos estado hablando de lo que sería la niñez y juventud de San Martín? En esta segunda, claro, debería durarme, cuando lo pensaba, mi principal problema es que debería durar 4 o 5 horas, porque los detalles son muchísimos. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar un eje que es el de la vida personal de San Martín, mientras está haciendo la campaña libertadora, presentar un poco la campaña libertadora y después dejar para más adelante, para los que les guste, yo voy a ir haciendo alguna charla de cada uno de los aspectos, ¿no? Cada una de las partes de la campaña, las batallas y ese tipo de cosas más en detalle. Entonces, 9 de marzo de 1812, Puerto de Buenos Aires, llega un barco británico, la fragata George Canning. Sobre ese barco están un grupo de oficiales españoles, pero en su mayoría nacidos en América, es decir, españoles criollos, no españoles peninsulares. Los dos más relevantes para nuestra historia van a ser José de San Martín, naturalmente, y el entonces teniente coronel José de San Martín y el alférez Carlos María de Alvear, este caballero que estamos viendo en pantalla. Si es que mi compartir pantalla funciona bien, díganme si se ve ahí a un señor de uniforme. Ese es Carlos María de Alvear. ¿Todavía no? Bien, yo lo voy a dejar ahí un cachito. El tema es, pongamos primero un poco de contexto, muy breve contexto de qué ocurre aquí en Buenos Aires, en el Virreinato de Río de la Plata y en América, en la América española, cuando llegan San Martín, Alvear y otros oficiales en marzo de 1812. Hace poco más de 1 año y 9 meses, en mayo de 1810, aquí en Buenos Aires, se produce la que hoy llamamos Revolución de Mayo. De eso también alguna vez hablaré en detalle. Digamos que se instala un gobierno aprovechando la circunstancia de la prisión en manos de Napoleón de Fernando VII y la falta de un gobierno en América y la guerra entre los españoles y los ingleses por un lado y Napoleón y Francia del otro, se aprovecha para instalar un gobierno autónomo. No se habla de independencia, al contrario, supuestamente se habla de fidelidad al rey Fernando, pero lo que hay es un gobierno autónomo predominantemente criollo. Esto no ocurre solo en Buenos Aires en mayo de 1810, ocurre en Santiago y en México en septiembre. Por esas mismas fechas tenemos movimientos como estos en varias capitales, en Caracas, en Bogotá, en varios lugares. Casualmente todos más o menos en la misma época, porque la causa es más o menos la misma. En todos ellos no se habla de independencia, a lo sumo se habla de autonomía, y son movimientos que tienen una ideología de lo que parecida a lo que hoy llamaríamos liberalismo, pero el liberalismo del siglo XIX y el liberalismo español, que es un liberalismo muy moderado y muy vinculado al catolicismo. Es decir, pero ideas de libertad, de igualdad ante la ley, de soberanía popular, de libertad económica. Esto último es lo que principalmente fogonea Gran Bretaña, la posibilidad de comerciar libremente con las colonias españolas. Sabemos que en mayo de 1810 se instala una junta en reemplazo del virrey, una junta exclusivamente porteña, una junta que básicamente es una junta formada por gente de clase media alta, diríamos hoy en día, es decir, burgueses más o menos adinerados. Eso mismo pasa en casi toda América, quizá México sea una excepción, alguna vez lo hablaremos, y que solo representa a Buenos Aires. Por eso hay que pedir el apoyo de todo el resto del virreinato, y ahí se da una circunstancia que va a ser importante para nuestra historia. Hay
3 lugares del Virreinato del Río de la Plata donde esa junta porteña es rechazada fuertemente. Esos 3 lugares son Montevideo, son Paraguay, la provincia del Paraguay, y las 4 provincias del Alto Perú. Noten ustedes, Montevideo, Paraguay, Alto Perú. Yo siempre digo, y le digo a mis alumnos en tercer año, una regla básica es los 3 lugares donde, las 3 partes del virreinato que hoy no son la Argentina. Las 3 partes del virreinato que hoy no son la Argentina. Es decir, Uruguay, Paraguay, Bolivia. En esos 3 lugares la Junta porteña es rechazada. ¿Por qué? Porque en esos 3 lugares predomina la reacción que ve en este movimiento una rebeldía contra el rey y no una fidelidad contra el rey. Y en esos 3 lugares predominan los sectores, si ustedes quieren, más conservadores o más tradicionalistas, ¿sí? Ideológicamente, que ven en los revolucionarios un peligro de que se venga el caos y el desorden que, por ejemplo, había significado la Revolución Francesa. Entonces, ahí ¿por qué se está planteando una lucha armada? Siempre digo, todavía no es por la independencia, todavía no es españoles contra criollos. Hay criollos en los 2 lados, hay españoles peninsulares en los 2 lados. ¿Sí? No hay una cuestión de procedencia. Hay una cuestión, si ustedes quieren, más bien ideológica, y por eso hablamos mejor de patriotas versus realistas, que se enfrentan por las armas en esos 3 escenarios. También está estallando la misma cuestión en Chile, está pasando lo mismo en Venezuela, está pasando lo mismo en Colombia, está pasando lo mismo en México. ¿Sí? Pero aquí en nuestro ámbito hay 3 frentes de batalla entre patriotas y realistas. Uno es Montevideo. Noten que digo Montevideo, no digo Uruguay, no digo la banda oriental, porque la zona rural de la banda oriental se une a la revolución, acaudillada por un gran líder que fue don José Gervasio de Artigas. Alguna vez va a haber que hablar de Artigas. Montevideo es el bastión realista de los más fieles al rey y los más partidarios de que no haya modificaciones al statu quo. Paraguay y el Alto Perú. A lo largo, en el resto de las provincias del Virreinato, las que hoy forman la Argentina, es decir, el centro y norte de la Argentina, ahí hay apoyo a la Junta porteña. Desde Córdoba, Cuyo, Mendoza, San Juan de San Luis y de ahí para el norte, mandan diputados a Buenos Aires y en diciembre de 1810 la Junta porteña se convierte en la Junta Grande. ¿Qué es la Junta Grande? La vieja Junta de Buenos Aires más los diputados del interior. Del interior de lo que hoy es la Argentina. ¿Sí? Esto, entre otras cosas, genera un primer enfrentamiento político que ustedes recordarán entre los partidarios de Saavedra y los partidarios de Moreno. Moreno pide, primero, un avance mucho más rápido en los cambios sociales y políticos que trae la revolución. Saavedra es un revolucionario, pero es un revolucionario más moderado. Y sobre todo Moreno tiene una visión que después va a ser compartida por muchos de que si se pretende avanzar rápidamente en la introducción de cambios, quien tiene que liderar es Buenos Aires. ¿Sí? Y por eso se opone, por ejemplo, a la incorporación de los diputados del interior, porque sabe que los diputados del interior traen una visión mucho más moderada y tradicional y van a apoyar a Saavedra, que es lo que efectivamente hace. Por eso cuando los diputados del interior en diciembre de 1810 se unen a la Junta, son incorporados a la Junta, lo que hace Moreno es renunciar. Se embarca a Londres y muere en alta mar. Lo que queda aquí en Buenos Aires entonces es un nuevo gobierno, la Junta Grande, liderado primero por Saavedra, después por el representante de Córdoba, el deán Gregorio Funes, un sacerdote, y enfrente, y haciéndole oposición a la Junta Grande, tenemos la Sociedad Patriótica. ¿Qué es la Sociedad Patriótica? Los antiguos morenistas, ahora ya sin el liderazgo de Moreno, abro un paréntesis,
la figura de Moreno da para una charla porque es un caso muy extraño. Moreno actuó en la historia argentina durante básicamente 6 meses, 7. Entre mayo y diciembre de 1810. Antes de eso no participa, de hecho no es uno de los que hacen la revolución, se incorpora como secretario de la Junta sin haber participado en todo lo previo, y en diciembre de 1810 renuncia y se va y se muere. Es notable la importancia que se le da en la historia argentina a Moreno y solo actuó durante 7 meses. Pero vuelvo a mi contextualización general. Acá en Buenos Aires tenés a la Sociedad Patriótica, que son los antiguos morenistas, los revolucionarios, si ustedes quieren, más exaltados, que acusan a la Junta Grande de inmovilismo, de no hacer lo que tiene que hacer, de no avanzar, y que van a ver reforzada su posición por una circunstancia. Durante 1811, para ese nuevo grupo de revolucionarios o patriotas, que ahora le llamamos patriotas, las noticias desde el punto de vista militar son absolutamente negativas. En los 3 frentes, o sea, en Montevideo, en Paraguay y en el Alto Perú, a los patriotas les va mal y en realidad muy mal. Es decir, intentan tomar Montevideo, fracasan. Montevideo resiste y se sigue manteniendo como el gran foco de resistencia de los realistas contra la revolución en el Río de la Plata. En Paraguay hay una campaña, lo envían a Belgrano con un pequeño ejército a tratar de incorporar al Paraguay a la revolución, un poco por la fuerza, un poco por el convencimiento. A Belgrano le va muy mal militarmente. Belgrano, militar improvisado en ese momento, es la primera vez que Belgrano es nombrado general, va hacia una campaña en el Paraguay y es terriblemente derrotado. Las derrotas de Paraguarí y de Tacuarí, ¿sí? Alguna vez, si hablamos del tema, veremos que Belgrano es mejor convenciendo que venciendo. Entonces, por ejemplo, convence a gran parte de la clase alta paraguaya de hacer su propia revolución. Bárbaro, pero en lo militar, Belgrano es derrotado. Triunfan los realistas. Y ni hablar en el Alto Perú. En el Alto Perú, cuando ese primitivo ejército del norte, que después será muy famoso, el famoso ejército del norte en la revolución, se meta en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, inicialmente va a tener un par de victorias y después va a ser destruido en lo que los patriotas llamaron el desastre de Huaki. Los realistas, con refuerzos que le vienen del virreinato del Perú, destruyen básicamente al ejército del norte, que tiene que retroceder como puede a Jujuy, totalmente destruido. Con lo cual, las noticias militares para los patriotas en 1811 son desastrosas. Por supuesto, ¿a quién se le echa la culpa? A la Junta Grande, a Saavedra y al de Anfunes. ¿Sí? Y esto lleva a la formación de un nuevo gobierno más pequeño, de menos gente, 3. El triunvirato, Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea, pero con una particularidad. El que manda en el triunvirato no es ni Paso, ni Chiclana, ni Zarratea. El verdadero líder político es un señor llamado Bernardino de la Trinidad González Rivadavia. ¿Sí? Yo voy a intentar compartir, no está funcionando el compartir pantalla, ¿no? Pero a ver, hago un nuevo intento a ver si puedo poner el retrato de Bernardino Rivadavia. Rivadavia por primera vez aparece en la historia argentina, no va a ser la última, y aparece como el tipo que está detrás del triunvirato, liderando su política. Inicialmente como ministro de gobierno. Uno está acostumbrado a que un ministro debería estar subordinado al Poder Ejecutivo. En realidad, este ministro de gobierno maneja el Poder Ejecutivo, maneja el triunvirato. De hecho, cuando Juan José Paso renuncie, él va a ocupar uno de los puestos del triunvirato y se va a convertir en triunfo y va a ser el hombre que manda. O sea que a partir de finales de 1811, el que manda aquí en Buenos Aires y supuestamente en toda la zona revolucionaria, que es, repito, el centro y norte de la Argentina, es Bernardino Rivadavia. Y con Bernardino Rivadavia se van a encontrar los oficiales, y ahí vuelvo a mi historia de San Martín. Con Bernardino Rivadavia se va a encontrar San Martín, Alvear y esos oficiales que vienen en marzo de 1812. Es decir, que se van a encontrar con un gobierno, teóricamente un triunvirato, pero el que manda es Rivadavia.
una situación militar para los patriotas completamente desastrosa, y en ese contexto aparecen estos oficiales. Nosotros a San Martín lo habíamos dejado en Cádiz, cuando, ¿se acuerdan que pide la baja del ejército español? Dice mentirosamente que se va a Lima, y no se va a Lima, se va a Londres. No viene directo a Buenos Aires, ni a San Martín ni a Alvear vienen directo a Buenos Aires, pasan por Londres. ¿Qué estuvieron haciendo en Londres? Además de San Martín comprar ahí el famoso sable corvo. Estuvieron vinculándose con una logia, la Gran Reunión Americana, fundada por el primer hombre que pensó en el tema de la independencia de América, que fue un venezolano llamado Francisco de Miranda. Se unen a la logia de Miranda. Abro un paréntesis. ¿Qué es una logia? Brevemente. Una logia es, ante todo, una sociedad secreta, de carácter político. Es como un partido político, pero que no actúa públicamente. Lo que quiere, como todo partido, es tomar el poder y controlarlo, pero, si me permiten la expresión, desde las sombras. De hecho, la clave de las logias es el secreto. Había, por lo tanto, requisitos muy estrictos para entrar a la logia. Había incluso un ritual con tintes casi esotéricos para entrar, en donde se hacía un juramento de secreto y una serie de rituales. Y San Martín y Alvear se unen a esa logia en Londres. Si usted quiere pelearse a historiadores relacionados con la figura de San Martín, saque el tema de si San Martín era masón. Claro, yo hablo de logias, sociedades secretas. Las más importantes de esas sociedades secretas que existían en Gran Bretaña ante todo, pero también en toda Europa, formaban una red que denominamos hasta el día de hoy masonería. Alguna vez le voy a dedicar una charla, pero voy anticipando que la masonería es una red de logias, en ese momento muy fuerte, con una serie de principios ideológicos muy notables. ¿Sí? Primero, liberalismo. Siempre destaco liberalismo en el sentido del siglo XVIII y XIX, es decir, toda esa cuestión de libertades, libertad civil, libertad de prensa, libertad religiosa. Esto de la libertad religiosa y sus ideas acerca de Dios la llevaron a la masonería a chocar muy fuertemente con la Iglesia Católica, que será su gran enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque eran liberales y la Iglesia de la época mantenía un rechazo muy fuerte al liberalismo, pero sobre todo porque tenían una serie de ideas religiosas muy incompatibles con el catolicismo. Por ejemplo, la idea de Dios como el gran arquitecto del universo. Es decir, creían en Dios, pero tenían una visión de Dios que crea el mundo, le da sus leyes y lo deja andar, y no interviene en el mundo. Esto no es el Dios de las religiones. Por ejemplo, el Dios cristiano es un Dios que no solo crea el mundo y lo mantiene en existencia, sino que se mete en él, interviene, se hace hombre. Se mete en la historia humana. Y tiene lo que llamamos la divina providencia, controla, gobierna el universo. Bueno, el Dios de los deístas, por ejemplo, todos los masones, no es un Dios así, es un Dios que no interviene en la historia humana. Y entonces es básicamente como si no existiera. Podés conocer su mente estudiando las leyes del mundo, pero no es el Dios de las religiones. Entonces, esto hace que chocara muy fuerte. Y por eso el debate sobre si la logia a la que pertenecía San Martín y la que van a crear él y Alvear aquí en Buenos Aires eran masónicas o no, que es un debate muy fuerte entre los historiadores, también subyace ahí un debate. ¿San Martín era católico o no? ¿Era un buen católico o no? Entonces depende mucho de quién lo narre, estará la cuestión de si era un buen católico o no. Yo voy a decir esto. Durante mucho tiempo yo estuve convencido de que San Martín era masón. Mis últimas lecturas me han llevado a pensar que no.
que la logia a la que pertenecía, de hecho, no está inscrita en un registro que hay de logias masónicas. ¿Sí? Entonces, si bien ideológicamente podía tener cierta similitud, al menos no era de la masonería regular, que se llama. ¿Sí? Entonces, por más que los masones hasta el día de hoy insistan en que San Martín era masón, la verdad es que yo creo que no lo era. Y al menos exteriormente siempre mantuvo una práctica religiosa que incluso impuso en sus cuerpos militares. Esas logias, la Gran Reunión Americana, tiene como objetivo la independencia de América respecto de España. Y para eso es que vienen a trabajar San Martín, Alvear y esos otros oficiales de los que yo hablaba, Sapiola, Chilavert. Por eso cuando llegan a Buenos Aires, volvamos al 9 de marzo de 1812, llegan a Buenos Aires. San Martín tiene un problema, a San Martín no lo conoce nadie, y de hecho todo el mundo desconfía de él. Estamos hablando de un oficial español. ¿Cómo sabemos que no es un espía enemigo? Bueno, tiene una ventaja, sin embargo, que es la amistad con Alvear. Porque si a San Martín no lo conoce nadie, a Alvear lo conoce todo el mundo, porque Alvear pertenece a una de las grandes familias porteñas, las familias más ricas y prestigiosas de Buenos Aires. O sea, Alvear sí que no es un desconocido. Alvear es un tipo que tiene contacto con todos lo más granado de la sociedad porteña. E introduce a San Martín como uno más. Y de cierto modo yo creo que Alvear inicialmente garantiza, que, por ejemplo, que San Martín no es un espía. Es él. O sea, de Alvear no desconfían. ¿Sí? Y Alvear garantiza a San Martín y a los demás. Entonces, lo primero que hacen es ofrecerle a Rivadavia, al gobierno, la creación de un cuerpo militar. Que obviamente, como ustedes se imaginarán, es el regimiento de granaderos a caballo. Yo siempre comparo los dos grandes, en realidad son tres, pero los dos grandes regimientos históricos que hasta hoy existen en el ejército argentino, que son el regimiento de granaderos a caballo y el regimiento número 1 de infantería de patricios, en su origen son exactamente dos extremos opuestos. Los patricios son una milicia, es decir, ciudadanos de Buenos Aires, vecinos de Buenos Aires, cada uno con su actividad propia, que además, después de la primera invasión inglesa, forman el regimiento de patricios, se alistan, se entrenan como pueden militarmente y van a la guerra. Primero la segunda invasión inglesa, después la guerra que estalla en 1810 contra los realistas. Esto los convierte en un cuerpo, primero de infantería, es decir, soldados de a pie, no a caballo, bastante revoltoso y con poca disciplina, y con un entrenamiento militar que, si bien va mejorando un poco con el tiempo, la verdad es que es bastante deficiente. ¿Sí? San Martín propone exactamente el extremo opuesto. El regimiento de granaderos a caballo es un cuerpo de élite, es decir, un cuerpo especial, donde no entra cualquiera. Hay una serie de requisitos, incluso físicos. Para entrar en el primitivo regimiento de granaderos a caballo tenías que medir 6 pies, mínimo, es decir, 1,80 m. De ahí para arriba. Tenías que ser un excelente jinete, es decir, manejar un caballo como si fuera parte de tu cuerpo. Probada valentía y someterte a un entrenamiento al estilo de los mejores cuerpos de caballería europeos que San Martín había conocido en Europa y que trae acá. Esos tipos recibían un entrenamiento militar impresionante, estaban sometidos a una disciplina impresionante. San Martín hace un reglamento para los oficiales que tiene una serie de reglas muy estrictas y el que no las cumple se va. Siempre pongo una como ejemplo. En 1812, San Martín pone en el punto 12, creo que es del reglamento de granaderos a caballo, que será una de las razones por las cuales un oficial puede ser expulsado indignamente del regimiento, es, cito, poner su mano sobre una mujer, no obstante cuál haya sido la ofensa recibida de ella. Traduzco. San Martín, si se enteraba que un oficial del regimiento de granaderos a caballo le pegaba a una mujer, lo echaba de una patada debajo de la espalda sin darle oportunidad ni siquiera de explicarse.
Usted me dirá ni una menos. No, al contrario. Era una falta de honor que un hombre le pegara a una mujer en 1812. ¿Sí? Entonces era un acto de cobardía. Entonces lo echa. Y así todo. Es muy lindo. Después, si quieren, búsquenlo, el reglamento, todas las cosas por las cuales se puede echar a un oficial del regimiento. Esto convierte a los graneros a caballo en el primer cuerpo de élite del ejército argentino. Años después le enviaría un escuadrón del regimiento a Bolívar. Y se cuenta que Bolívar, cuando los ve llegar desfilando a los graneros a caballo, se sorprende y dice: al lado de estos, los nuestros son montoneras. Es decir, los nuestros son salvajes. ¿Sí? Estos eran oficiales y soldados extremadamente preparados. Y no se admitían errores. ¿Sí? No se admitían faltas. Eso es lo que San Martín hace públicamente. Crear, secundado por Alvear, el regimiento de graneros a caballo. En secreto funda la Logia de Buenos Aires, la que todo el mundo conoce como Logia Lautaro. Yo ni siquiera estoy seguro de que en este momento se llamara Lautaro, pues Lautaro es el nombre de un indígena chileno, un jefe indígena chileno de la época de la conquista. Entonces, probablemente el nombre Lautaro se le haya puesto después, cuando se empezó a hablar de irse a Chile. El tema es que no lo sabemos, porque lo que sabemos de la Logia Lautaro es muy poco, porque el secreto se guardó escrupulosamente. San Martín jamás dijo una palabra sobre este tema. 30 años después, para que ustedes den una idea de cómo guardó San Martín el secreto, 30 años después, terminada la guerra de independencia, San Martín ya anciano, a punto de morirse, el general Tomás de Iriarte le manda una carta. Estaba Tomás de Iriarte, que había sido oficial de San Martín, le manda una carta porque estaba escribiendo sus memorias, ¿sí? Sus recuerdos de la guerra de independencia, que después formaron un libro que es muy interesante. Y para refrescar su memoria le pide unos datos a San Martín a través de una serie de preguntas que le manda por carta a Francia. Y le hace una pregunta sobre el tema porque Iriarte no había sido miembro de la logia. Se le hace una pregunta, pero le había llegado el rumor de que había una sociedad secreta, algo por el estilo, y le pregunta medio. Y San Martín, la respuesta que le da es: los caballeros de algunas cosas no hablan. ¿Ya? O sea, incluso de viejo San Martín se negó. Hay uno de los miembros de la logia, el general José Matías Zapiola, que después de viejo dicen que le contó algunas cosas a Mitre. Mitre era masón. Mitre sí era masón. Yo no estoy seguro de qué cosas de las que le contó Zapiola. O sea, no estoy seguro de cuánto le creo a Mitre, de lo que dice sobre la logia. Pero bueno, sabemos al menos que la logia existió, y que tenía dos objetivos. Tomar el poder para lograr dos objetivos: avanzar hacia la independencia respecto de España. Ahora sí. Vieron que antes yo dije no se hablaba de independencia. Ya en 1812 se empieza a hablar de independencia, declarar una independencia. Y luego sancionar una constitución. Para esto hay que tomar el poder. En octubre de 1812, San Martín y Alvear, es decir, la Logia Lautaro, con el apoyo del Regimiento de Graneros a Caballo y otros cuerpos cuyos oficiales se habían incorporado a la logia, lo que hace es dar un golpe de Estado. Usted me va a decir: ¿San Martín dio un golpe de Estado? Sí, San Martín dio un golpe de Estado y lo derrocó a Rivadavia. ¿Sí? Rivadavia cae víctima de un golpe de Estado dado por la Logia Lautaro, o por lo menos por la logia, por San Martín y Alvear, el 8 de octubre de 1812. Acuérdense de esto. Ahí es donde la enemistad entre San Martín y Alvear se hace de por vida. Entre San Martín y Rivadavia se hace de por vida. Ahí todavía San Martín y Alvear actuaban juntos. Pero Rivadavia ahí le hace la cruz a San Martín. ¿Sí? Y eso después le va a pasar factura a San Martín. Hay un segundo triunvirato, manejado por la logia, ¿sí? Que es el que toma el poder. Entonces, durante 1812, San Martín arma el regimiento de graneros a caballo, en secreto arma la logia y finalmente toman el poder. Y van a conducir la guerra. Y el gobierno. Dijimos que íbamos a hablar de lo personal. La tercera cosa que San Martín hace en 1812 es casarse. Y a los 6 meses de llegar, ¿sí? Un tipo de 34 años era raro que todavía estuviera soltero y no podía ser. Así que Alvear, como parte de esto de introducir a San Martín en la sociedad, lo presenta a las grandes familias porteñas. Una de ellas, uno de los tipos más ricos de Buenos Aires, era don Antonio de Escalada. Y ahí es donde Alvear y su esposa,
Carmen Quintanilla de Alvear, una señora que dicen todos los testimonios de la época era bellísima y además una tipa elegante, y que cuando vino a Buenos Aires en ese año 1812 se convirtió en la que todas las mujeres querían imitar. Ellos son los que permítanme la expresión anticuadísima, le hacen gancho a San Martín con Remedios. De hecho van a ser los padrinos de casamiento, van a ser ellos dos, Alvear y Carmen Quintanilla, su esposa. Convencen relativamente fácil a don Antonio de Escalada de que le dé la mano a su hija Remedios, digo bien, María de los Remedios Escalada. A ver si puedo poner. Hay una sola miniatura, es decir, un cuadrito pintado chiquitito, y que la verdad no sé si le hace demasiada justicia, de Remedios de Escalada. No sé si se va a llegar a ver. Remedios de Escalada había nacido en octubre de 1797, es decir, estaba a punto de cumplir los 15 años. Esto en general, todos los años, capaz que Lorena se acuerda, todos los años salta esta discusión cuando yo digo esto en clase. Tenía 34 años y ella tenía 14, sí. Pero acá hay que contextualizar un poquito, ¿sí? ¿Era inusual eso? No. Era bastante usual. Era, además, una cuestión. Digo, no es un tipo de 34 años que simplemente va a tener relaciones con una chica de 14. Digo, como ahora. Estoy hablando de un tipo que se va a casar. Y lo que nos cuesta hoy en día, yo algo hablé el otro día, lo que nos cuesta hoy en día entender es la importancia, la fortaleza que tenía la institución matrimonial, el compromiso que significaba el matrimonio, el compromiso de por vida, y para el hombre principalmente. El hombre asumía la responsabilidad de mantener a la mujer de por vida. Es decir, digo, me explico que eso de que no es que la iba a dejar embarazada y se iba a ir. Entonces, el matrimonio implicaba un compromiso muy fuerte. Se casan con la anuencia de Antonio de Escalada, y yo prometí hablar de esto un ratito porque es divertido, y la oposición total de la madre de Remedios, de doña Tomasa de la Quintana de Escalada. Es decir, la mamá de Remedios no congenió nunca con José, con su yerno José, a quien despectivamente llamaba el soldadote. Doña Tomasa esperaba otra cosa para su hija, esperaba algún hijo de alguna de las familias ricas de Buenos Aires, no un simple militar al que casi nadie conocía y que el único que lo conocía era Alvear. Además, ella era una mujer de carácter fuerte, él también, y entonces chocaron muchísimo. Él tenía sus particularidades, yo cuento simplemente dos. Hubo un determinado momento, una noche es invitado, todavía eran novios, es invitado San Martín a cenar a la casa de su novia, en la casa de los Escalada, cae con su edecán. El edecán era un oficial del regimiento de Granados a Caballo que actuaba como ayudante de San Martín. Entonces, cae San Martín con su edecán. Edecán es sirviente. Por lo tanto, decreta doña Tomasa que José, el novio de la nena, se va a sentar en la mesa, pero el edecán se tiene que ir a comer con los sirvientes. José salta, no, pero es un oficial del ejército, no lo pueden mandar a comer con los sirvientes, que sí, que no, que esto, que el otro. Ella se planta, él también, lo que hace él es mandarse a mudar a cenar con los sirvientes. ¿Está? Generando toda una escena familiar. Cosas así. Que me parece que a don Antonio de Escalada le gustaban, a doña Tomasa no. ¿Sí? La otra más que puedo decir, para el matrimonio, imagínense, invitados estaban todas las familias más ricas de Buenos Aires, los regalos fueron lujosísimos. Una vez casados, la primera decisión que toma el nuevo jefe de familia, que era el hombre, él, se devuelven todos los regalos, incluido un ajuar hermoso que le habían regalado a Remedios, se devuelven todos los regalos. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra, la
esposa de un soldado no puede tener ese tipo de lujos. En tiempos de guerra la esposa de un soldado no puede tener ese lujo. Lo cual era bastante sensato. Se estaba pidiéndole a la gente un enorme esfuerzo para mantener la guerra y en realidad no quedaba bien que los oficiales anduvieran de joda, si me permiten la expresión. Sí, pero anda a explicárselo a doña Tomasa. La relación nunca mejoró. 10 años después terminó la relación entre San Martín y Alvear, después de toda la guerra, entre San Martín y doña Tomasa. Después de toda la guerra de independencia, cuando él vuelve, ya muerta Remedios, se le lleva a la nena a Europa, a la nieta, a Mercedes, de quien ahora vamos a hablar. Y es muy famosa la carta que le escribe San Martín a su amigo Tomás Guido, ya desde Europa. Estoy hablando 10 años después, en 1824, y donde a mí me quedó siempre, me causó siempre mucha gracia cómo lo escribe San Martín, con el lenguaje militar de la época. Dice, esta buena señora, con su excesivo cariño, me la había resabiado a la nena. Es decir, me la había malcriado, convirtiéndola en un pequeño diablillo, de modo tal que he tenido que tenerla arrestada en su camarote durante todo el viaje a Europa. O sea, la última acusación que San Martín le hace a doña Tomasa es de ser demasiado buena con la nena, abuelos malcriando nietos. Y entonces dice, me la había malcriado, la tuve que tener arrestada. La pobre Mercedes se pasó todo su viaje de ida a Europa arrestada en su camarote, según su padre. Así que bueno, ven, yo siempre cuento esto. San Martín era un ser humano como cualquier otro, tenía problemas familiares y, por ejemplo, se llevaba muy mal con su suegra. Como le puede pasar a muchos de nosotros, ¿no? A mí, gracias a Dios. Vuelvo a la historia principal. Estamos ya en 1813, la guerra de independencia sigue, Belgrano intenta una famosa segunda campaña al Alto Perú, que empieza con 2 grandes triunfos, las batallas de Tucumán y Salta, los 2 grandes triunfos de Belgrano como militar, pero cuando se meten en el Alto Perú, termina en 2 desastres, Vilcapugio y Ayohuma. Es decir, que por segunda vez los patriotas intentan ir hacia el Alto Perú y por segunda vez el ejército del norte es completamente destruido. ¿Qué decide la logia acá en Buenos Aires? Que era la que manejaba el gobierno. Bueno, el que va de nuevo jefe del ejército del norte es San Martín. Ahí es cuando San Martín va al norte, se hace cargo de la comandancia del ejército del norte, conoce a Belgrano, que queda como su segundo durante un tiempo. O sea, San Martín jefe, Belgrano segundo jefe. Se hacen extremadamente amigos, congenian muy bien siempre. Tanto que San Martín se enoja muchísimo, y este es un primer tema de alejamiento con Alvear, cuando desde Buenos Aires ordenan que Belgrano sea destituido. San Martín pide por favor que no le saquen a Belgrano de su lado, y no le hacen caso. Le exigen a Belgrano volver a Buenos Aires, lo van a someter a un juicio muy humillante a Belgrano, del cual saldrá absuelto, pero la humillación nadie se la quita. San Martín se enoja mucho con esto. Y ahí empiezan 2 cuestiones. La primera, San Martín allá en el norte se da cuenta de que ya se ha fracasado 2 veces y que si se intenta una tercera se va a fracasar de nuevo. De hecho, al año siguiente van a intentar una tercera campaña en el Alto del Perú y adivinen qué, terminará el desastre para los patriotas. O sea que San Martín tenía razón en que por ahí no se podía. Y además empiezan las peleas entre San Martín y la conducción de la logia que él mismo había fundado, es decir, y Alvear, que terminará en una pelea a muerte. Los 2, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez tener un gran amigo con el que se pelearon mal. San Martín y Alvear, que eran grandes amigos, terminan enfrentados de modo muy personal, no solo político. ¿Sí? San Martín, repito, se da cuenta de que el Alto Perú no va a ser favorable a los patriotas porque tiene detrás el Perú. Es decir, el virreinato del Perú, Lima. Y ahí está el virrey del Perú, que es el tipo que coordina la reacción realista en toda Sudamérica.
ahí San Martín también toma conciencia de que el centro neurálgico de los realistas en Sudamérica es el Perú. Y que si no se busca la manera de llevar la guerra al Perú, en el Perú ni siquiera ha habido revolución. Ahí mandan los españoles peninsulares. Y desde ahí se coordina toda la guerra contra los realistas, y desde ahí los realistas están contraatacando y están retomando control de Chile, están retomando control de Venezuela, están derrotando a los patriotas en todas partes desde el Perú. Hay que llevar la guerra al Perú, hay que llevar la revolución al Perú. Y entonces aparece la idea del Plan Continental, que San Martín probablemente desarrolla en 1814, termina de desarrollar en 1814, cuando pide que lo releven del mando del Ejército del Norte. Esta es la primera vez que San Martín va a usar sus problemas de salud, que los tenía, y muchos, y los va a usar un poco políticamente para decir: no estoy en condiciones de comandar el Ejército del Norte, relévenme y denme un descanso. Entonces, es relevado, se va a Córdoba, se pasa unos meses en Córdoba, y desde ahí es donde probablemente arma el Plan Continental. ¿Qué es esto del Plan Continental? El Plan Continental es un plan de 3 grandes etapas y de mucho alcance. San Martín se ha discutido desde lo militar si era un buen táctico, es decir, si resolvía bien a nivel batalla. Todos coinciden en que era un gran estratega, es el tipo capaz de armar en su mente grandes planes y de entender muy bien cuál es la situación verdadera, lo que está en el fondo del problema, y tratar de solucionarlo. Aquí el problema era el Perú. Yo no sé si, confírmeme a alguien pues yo intento compartir pantalla y no sé si se ve. ¿Se ve un mapa? ¿Se llega a ver un mapa? ¿No? Bueno. Entonces nos lo vamos a tener que imaginar. Imagínense Sudamérica. ¿Sí? El plan tiene 3 etapas. Una es un ejército patriota cruzando a Chile y asegurando el control patriota sobre Chile. Esto se va a complicar muchísimo cuando los realistas vuelven a tomar control de Chile, y entonces ahora tenés al enemigo del otro lado de la cordillera. La primera etapa era cruzar los Andes con un ejército, tomar control de Chile. Desde Chile, armar una flota e irse por mar al Perú y llevar la revolución al Perú desde el mar. Una vez que estás en el Perú, entonces sí, y esta era la tercera etapa, que voy anticipando que es la que no se realizó. La tercera etapa era un avance, ahora sí, del Ejército del Norte sobre lo que hoy es Bolivia, una cuarta campaña al Alto Perú, el Ejército del Norte, pero esta vez con la idea de encerrar a los realistas entre 2 frentes. Sí, las tropas de San Martín en Perú desde el mar y el Ejército del Norte desde el Alto Perú. Entonces esto hacía que la cosa tomara otro color. Esas eran las 3 etapas. Chile, Perú y ataque desde la Argentina. San Martín va a llevar adelante las 2 primeras. Esto es lo que digo, hoy no voy a poder hablar en detalle porque no tengo tiempo, pero pide algo que nadie entiende, que es que pide que lo nombren gobernador intendente de Cuyo, es decir, Mendoza, San Juan y San Luis. Cosa que Alvear inicialmente acepta porque lo ve como se quiere alejar mejor, y es un destino que no tiene demasiada importancia. Es mejor. San Martín se va a Mendoza. Yo quiero acá detenerme en algo. Vieron que hace unos años hubo una película que se llamaba Un lugar en el mundo, y ahí se generalizó mucho la expresión encontrar tu lugar en el mundo. En Mendoza, San Martín encuentra su lugar en el mundo. San Martín se enamora de Mendoza. Y ya de viejo, lo veremos, su gran tema cuando está en Europa, lo que él lamenta es no estar en Mendoza. ¿Sí?
es raro, él no era, por supuesto, a Mendoza la conoce en 1814 y se enamora, sobre todo, de todo Cuyo, pero sobre todo de Mendoza. ¿Sí? Y su sueño, que nunca va a cumplir, es establecerse después en Mendoza, que es, repito, el lugar que más le gusta. En Mendoza lo reciben muy bien. En Mendoza él lleva adelante un gobierno progresista y bastante bueno, y en Mendoza, San Juan y San Luis es donde San Martín se manda una tarea titánica. Pues San Martín tiene que armar un ejército y cruzar los Andes. El pequeño inconveniente es que no tiene ejército. Cuando llega a Mendoza no tiene nada. Cuando digo nada es nada, no tiene soldados, no tiene armas, no tiene ni mapa de la cordillera. Cuando buscan un mapa de la cordillera, no lo encuentran. Es decir, no tiene nada de nada y en 1 año y medio arma todo lo necesario, cruza los Andes y derrota a los realistas en Chile. ¿Sí? En una campaña que le va a ser mucho más dura de lo esperado, que le va a llevar 1 año y medio, que casi se va al diablo. Alguna vez habría que hacer una película de los 15 días que van desde la noche del 19 de marzo de 1818 en las afueras de la ciudad de Talca, en Chile, en un lugar que se llama Cancha Rayada. Ahí casi, como voy a usar una expresión que le gustaba mucho a San Martín, se lo lleva el diablo. ¿Sí? Ahí casi se pierde todo. Y en 15 días se recupera, y el 5 de abril, 19 de marzo, 5 de abril, son 15 días, el 5 de abril en la batalla de Maipú, San Martín obtiene su más grande triunfo, y ahí asegura la independencia de Chile. ¿Sí? Primera etapa cumplida. Cruza los Andes. Me detengo en algo antes. En Mendoza es la única vez que San Martín puede hacer vida de familia con su esposa, y es cuando nace su hija, el 24 de agosto de 1816. Ya después del cruce de la cordillera ya complica, San Martín va y vuelve de Mendoza a Chile y de Chile a Mendoza. En Mendoza se encuentra con la esposa, ya nunca más puede hacer una vida de familia normal. Una vez lograda esa primera etapa, tiene que ir a la segunda. Y otra vez se encuentra con lo mismo. Hay que ir a Chile, en barcos, una flota. Tenemos un pequeño inconveniente. No tenemos un solo barco. Es decir, de nuevo, hay que empezar de cero. Le lleva otra vez 2 años. Por eso pasan los años. Uno ve las fechas y ve que van pasando los años. Porque no tiene un barco. Tiene que conseguir los barcos. Tiene que conseguir la tripulación de los barcos. Tiene que conseguir un jefe naval. Lo logra un señor llamado Thomas Cochrane. Lord Cochrane, qué figura, de la que se puede contar una historia, y habría que hacer una... ¿Ves? No sé por qué nadie lo hace, no entiendo a los cineastas. Hacer una película sobre la vida de Lord Cochrane y tenés una de piratas, pero real. Cochrane era un marino eximio, excelente. Con San Martín se va a llevar bastante mal. A Cochrane le interesaba mucho también la parte económica de las conquistas. San Martín le pone Lord Metálico, como le gustaba el oro. Pero finalmente lo logra y llega al Perú. Repito, no estoy dando detalles ni sobre el cruce de los Andes, ni sobre la campaña de Chile, ni sobre la campaña del Perú, porque eso requiere más sentarnos específicamente a cada cosa. Solo digo que el genio de San Martín se nota en esto también de partir de cero. O sea, era un tipo, como dirían los norteamericanos, que a veces dicen, make things happen. Era un tipo que hacía que las cosas pasen. ¿Sí? Me voy a, en cierto modo, detener acá. La próxima tengo que hablar de San Martín en el Perú. San Martín en el Perú no va a ser el mismo. ¿Sí? Se ha hablado mucho de ciertos cambios personales de San Martín cuando llega al Perú. Es un San Martín que ya está cansado. Es un San Martín que está totalmente desencantado. Y es un San Martín que ha sido abandonado por la Argentina. Digo esto último. En la Argentina, San Martín es mala palabra, ¿sí? Entre otras cosas porque se niega a participar en guerras civiles.
¿Sí? De eso voy a hablar la próxima. Voy a retomar desde ahí. El cómo a San Martín en 1820 se lo quiere obligar desde acá a Buenos Aires a abandonar la guerra de independencia y venirse con su ejército a intervenir en las luchas civiles que empezaban a nacer entre lo que después se llamaría unitarios y federales. Y cómo San Martín se niega, desobedece y a partir de ahí, sobre todo aquí en Buenos Aires, San Martín es mala palabra. ¿Sí? Y cómo Rivadavia es el que le va a negar la ayuda, siendo ministro de gobierno aquí en Buenos Aires, es el que le va a negar la ayuda para la tercera etapa. ¿Por qué San Martín no va a poder contar con el ejército del norte para la tercera etapa? Porque no tiene ayuda de Rivadavia, porque se le ha muerto Güemes, porque se le ha muerto Belgrano. ¿Sí? Lo dejo básicamente ahí. Pero digamos, conclusión mía breve es, San Martín es un tipo que hace que las cosas se realicen, y es un tipo que solo en esa etapa, que va desde 1812 hasta 1816 y a los tumbos, logra tener algo de vida de familia con su esposa. De ahí que su relación con su esposa siempre va a ser muy discutida. San Martín no estaba nunca en su casa, salvo un tiempito en Mendoza. Y quizá eso también ayudó a que Mendoza fuera su lugar en el mundo, ¿no? Porque es el único momento en que quizá recordaría de tener un hogar, ¿sí? Con su esposa y su hija. Lo dejo acá, se me está por acabar el tiempo de reunión y entonces cerramos esta etapa. Nos queda la etapa de el final de la campaña, el final de la guerra de independencia, el renunciamiento de San Martín en el Perú y su etapa en Europa hasta su muerte, que también tiene algunas cuestiones muy interesantes y sobre todo esa etapa también muy desconocida. Quizá la de hoy es la parte más conocida de San Martín. La infancia y la juventud no tanto, y la ancianidad de San Martín tiene algunas cosas muy interesantes, por ejemplo la relación entre San Martín y Rosas, de la que quiero hablar. San Martín, voy a tener que decir, y a muchos no les gusta, San Martín era extremadamente rosista. Y yo lo voy a probar esto. ¿Sí? Pero bueno, eso si Dios quiere, próximo miércoles y próximo sábado. ¿Sí? Así que hasta acá llego. Gracias por ver este video. Si te gustó, podés comunicarte conmigo para unirte a las próximas reuniones, donde esperamos mejorar tanto en los aspectos técnicos como en la posibilidad de más interacción y de diálogo, preguntas, respuestas o lo que vaya surgiendo. Este es mi trabajo, soy docente, me gusta lo que hago, pero también es mi medio de vida, así que en la medida de tus posibilidades podés hacer algún tipo de aporte a este alias que ves en pantalla y así me permitirás seguir con este trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.